Saludos, ¿qué tal? Nuevamente aquí mostrándoles cómo va a ser el proceso para manejar los filtros. Recuerden que en la sesión anterior nosotros tuvimos la oportunidad de observar cómo podemos hacer el trabajo con métodos de ordenamiento. Luego de aplicar los métodos de ordenamiento, nosotros entonces podemos también utilizar una de las herramientas de mayor alcance y de mayor poder que tiene el Excel, y específicamente tiene que ver con la parte de lo que es un filtro. Si nosotros tratamos de buscar una definición para lo que es un filtro sencillamente lo podemos asociar a un método de separación, donde yo dentro de una base de datos puedo separar los elementos que necesito visualizar y puedo, digamos, ocultar los registros que no deseo visualizar. Es decir, la idea de un filtro es aplicar criterios sobre la base de datos para poder visualizar información que se apoyen en esos criterios y que de alguna manera tengan sensibilidad operativa con ellos para poderse visualizar, y aquellos que no tengan digamos, similitud con el criterio que yo estoy aplicando, pues obviamente no podrán visualizar si lo que hacen es ocultarse. Entonces, para eso vamos a empezar directamente ya con la misma base de datos que nosotros utilizamos para el proceso de métodos de ordenamiento, y hay una aclaratoria bien importante que hacer aquí cuando uno va a trabajar con los filtros. Hay una premisa bien interesante y es que debo mantener un encabezado que se visualice en la base de datos para yo poder manejar los filtros. Si eso no es posible manejarlo en una base de datos, va a ser bastante difícil que nosotros podamos obtener de manera eficiente el manejo de los filtros. Es importante que la base de datos tenga un encabezado para nosotros poder manejar los filtros. Para manejar los filtros, entonces, ¿dónde hacemos? Nos entramos nuevamente aquí en la zona de datos, justo al lado donde estaba el proceso, los métodos de ordenamiento, tenemos un embudo que me indica el manejo de los filtros. Yo sencillamente al darle un clic aquí voy a obtener el proceso de los filtros. Observen que aquí tengo esta señalización y este indicativo es lo que me dice a mí que ya yo puedo hacer uso de los filtros precisamente sobre los encabezados. Para manejar los filtros es bastante sencillo. Observemos que yo puedo hacer un clic de este lado, y al yo hacer un clic de este lado, observen que puedo visualizar entonces una ventana que de alguna manera me permite mostrar todo lo que son los elementos que conforman esa columna de datos. Observen que también allí, y precisamente cuando estaba finalizando la sesión anterior, en el video anterior, era que les estaba indicando que los filtros se relacionan mucho con los métodos de ordenamiento porque ellos también se pueden ordenar a partir de un filtrado. Observen que aquí yo tengo los métodos de ordenamiento de menor a mayor, de mayor a menor, y todos los métodos o los procesos de métodos de ordenamiento de otra magnitud, ¿no? Yo aquí puedo visualizar entonces todos los datos que se encuentran en esa, digamos, en esa columna. Yo lo que puedo hacer es entonces, donde dice aquí seleccionar todo, puedo hacer un clic y sencillamente desmarco todos los elementos, y aquí lo que pasa es que debo seleccionar cuáles son los elementos, y voy a hacer un ejemplo aquí, voy a ir seleccionando algunos elementos que yo quisiera visualizar sobre la base de datos. Fíjense que estoy marcando algunos, tan sencillo. Luego de yo marcar lo que son los que quiero visualizar, yo le digo aceptar, y él automáticamente, observen que todos aquellos datos a nivel de esta columna del número de cuenta que yo marqué exclusivamente son los que se visualizan. Ese es el alcance que tienen los filtros. Para este caso, fíjense que yo pude marcar los datos y pude visualizar la información. Si usted desea que los filtros o el filtro que yo acabo de aplicar se deshaga, o sencillamente quiero utilizar otro filtro sobre la misma base de datos, yo sencillamente lo que hago es vuelvo a desplegar sobre este filtro, y observen que aquí ya tiene la marca exclusiva de un embudo donde me dice que yo tengo la base de datos filtrada precisamente por ese campo. Voy a desplegar y única y exclusivamente lo que tengo que decir aquí es borrar filtros del número de cuenta, y yo le doy un clic y se me vuelve a mostrar la base de datos. Fíjense que uno de los casos de filtros que es el más común es, por ejemplo, en el número o el tipo de cuenta, perdón. El tipo de cuenta presenta el filtro más común y más simple. Cuando yo le doy aquí un clic en la parte del filtro para yo poderlo visualizar,
observen que solamente visualizo dos datos. ¿Por qué? Observen que única y exclusivamente aquí, en esta columna, solamente tengo dos datos. Él lo que hace es consolidar la información y mostrármelos aquí para yo poderlos visualizar. Este es el caso más común a nivel de los filtros, donde yo sencillamente puedo incluso aquí seleccionar que quiero ver cuáles son los de ahorro, y simplemente cuando le doy a aceptar, usted observe que aquí se visualizan todos los tipos de cuentas que son de ahorro, y las demás pues se ocultan, como es el proceso y como les he venido diciendo. Si usted quiere deshacer el filtro, nuevamente se ubica aquí, le dice borrar filtro de tipo de cuenta, le hace un clic y la información se te vuelve a visualizar. Ahora, hay otro caso donde uno puede manejar sobre un filtro, generar otro filtro. En este caso, yo voy a hacer un filtro a nivel del tipo de cuenta y voy a decirle que quiero visualizar, en este caso, lo que son de cuenta corriente. Vean que entonces observo toda la información que tiene que ver con el tipo de cuenta corriente. Pero al mismo tiempo yo deseo mostrar una información exclusiva solo para los tipos de cuenta corriente sobre otro campo. Es decir, yo quiero mostrar sobre el estatus y decirle que quiero visualizar de todos aquellos que son y que mantienen su tipo de cuenta corriente, quiero saber quiénes son de estatus excelente. Para eso vuelvo, muestro el filtro, marco y dejo marcado solamente lo que es la parte excelente, y cuando yo le digo aceptar, observen entonces que ahora tengo un filtro restringido o condicionado donde veo exclusivamente que el tipo de cuenta es corriente y tengo que el estatus es excelente. Observen qué interesante es este proceso y cuán amplio es este argumento que se puede utilizar a nivel de filtro para yo poder visualizar y conseguir información con ciertos y determinados criterios. Usted sencillamente como usuario lo que debe es marcar, definir cuál es el criterio que quiere usar y automáticamente la información va a poder visualizarse. Cuando usted tiene, por ejemplo, más de un filtro seleccionado y quiere deshacer todos los filtros, usted lo puede hacer muy bien uno a uno. Puede deshacer primero este filtro y luego puede hacer la anulación de este filtro tal cual como lo hemos visto. Sin embargo, si usted quiere hacerlo de una manera mucho más inmediata, lo que tiene es que ubicarse aquí, justamente donde está el embudo, y al lado hay un proceso que dice borrar, una tarea que dice borrar. Usted le da el comando borrar y automáticamente los filtros se deshacen, se borran y ya usted puede visualizar nuevamente la base de datos. Con respecto a la parte numérica, hay un proceso bien interesante a nivel de personalización, porque fíjense que los montos por ejemplo, los montos de apertura yo los puedo visualizar. Yo observen que aquí yo puedo marcar el dato, pero obviamente a nivel de lo que son datos numéricos, no siempre uno va a querer seleccionar datos numéricos específicos. Normalmente uno lo que trata es de sencillamente hacer condiciones o criterios de relaciones entre los números. Por ejemplo, si usted se ubica aquí donde dice filtro de números, observen que yo puedo tener una selección de criterios de operadores relacionales aquí y yo puedo visualizar cualquiera de esos criterios si yo lo necesito. Observen, si yo vuelvo aquí por el monto de apertura y le digo filtro de números, observen entonces nuevamente aquí incluso tenemos unos ya bastante interesantes donde yo puedo incluso ver elementos que son superiores al promedio, valores que son inferiores al promedio. Yo puedo ver los 10 mejores valores, pero incluso aquí yo puedo condicionar de una manera mucho más específica. Observen que, por ejemplo, yo puedo decir mayor que, establezca una relación, y observen lo que yo le estaba diciendo. Esta ventana me indica que es mayor que, y yo aquí sencillamente lo que hago es colocarle el valor. Vamos a suponer que yo quiero que sean todos los mayores a 450,000, ubicando pues un dato de relación que se encuentre en esta base de datos. Yo cuando le digo aceptar, él automáticamente, observen que me muestra todos aquellos valores cuyos montos son mayores a 450,000. Y específicamente yo lo puedo mostrar. E incluso puedo combinar esto con un filtro de un filtro, diciendo que solamente quiero ver los que son de cuenta de ahorro, que pertenecen a cuenta de ahorro y que tienen su monto de apertura mayor a 450,000. Observen qué dinámico, qué práctico y qué interesante es esto para yo poder buscar información y hacer listados específicos bajo criterios que usted debe establecer. Este es uno de los métodos más elementales para yo poder visualizar información de manera global sobre base de datos
indudablemente muy robusta y bastante extensa. Nuevamente quiero borrar y le digo aquí borrar. Es decir, esto es un proceso bastante sencillo, bastante fácil. Es bastante elemental que uno como usuario debe saber escoger cuáles son los criterios y cuáles son los campos por los cuales yo quiero generar mi filtro y ubicar la información. Así que bueno, espero que con esto nosotros podamos ir aprendiendo algo que tiene que ver con los filtros y poder visualizar la información y escoger la información de mi base de datos, acentos, listados, de acuerdo a ciertos y determinados criterios. Nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.